trastornos metabólicos como la diabetes mellitus gestacional que van a tener efectos sobre el feto y los cuales se pueden arrastrar a la etapa neonatal. Y otro de los trastornos muy comunes en la gestación y que lo van a ver día a día, no solamente en neonatología, sino también en ginecobstetricia, o sea, en obstetricia, es los desórdenes hipertensivos. Y cuando hablamos de desórdenes hipertensivos en la gestación, lo primero que viene a la mente es preeclampsia. Pero hablemos de la clasificación. Primero podríamos tener una mamá que es hipertensa crónica y sale gestando. Eso es otra cosa. Entonces, es toda hipertensión que se diagnostique antes de la semana 20. Porque cuando hablamos de hipertensión gestacional es después de la semana 20. Entonces, en Estados Unidos tenemos que es del 1 al 6%, se asocia con restricción de crecimiento en niños prematuros, desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal. Si tú no controlas esta presión alta en la mamá, los efectos serán mayores, lo mismo que la diabetes. Una diabetes bien controlada tendrá mucho menos efectos, como en la vida misma. Si tú eres diabético puedes vivir más de 90 años, pero si no te cuidas vas a morir joven. Si eres hipertenso y te cuidas, puedes vivir más de 90 años, pero si no te cuidas podrías terminar con insuficiencia renal y amputaciones y morir joven. Entonces son enfermedades que requieren cuidados y manejo y ser muy ordenado en los estilos de vida. Sí es cierto que si tienes el antecedente, o sea la hipertensión previa, la posibilidad de tener preeclampsia es mayor. Como ven ahí, tienes un 25% más de posibilidad, ¿no? Mientras que la hipertensión gestacional, como les decía, es aquella que tiene más de 20 semanas. Entonces alguien me dirá, bueno, la preeclampsia también ocurre después de la semana 20. ¿Cuál es la diferencia? En que la preeclampsia hay proteinuria y se da la fisiopatología propiamente por la gestación. Entonces son las tres formas distintas, ¿no? Hipertensión crónica, gestacional y la preeclampsia. Entonces la preeclampsia es una hipertensión inducida directamente por la gestación. Cuando el niño nace se acaba el proceso. Pero la hipertensión crónica, el niño nace y sigue siendo hipertensa. Hipertensión que se acompaña de proteinuria y edema. Se desarrolla durante la segunda mitad de la gestación, al igual que la hipertensión gestacional, la cual no tiene proteinuria. No hay una enfermedad hipertensiva preexistente, pero hemos dicho que si tienes hipertensión crónica previa, aumenta la probabilidad. Es más común en primigestas, con obesidad, en gestaciones múltiples, si hay historia familiar de preeclampsia y diabetes pregestacional. Entonces, se puede asociar con diabetes también, no es poco común. No voy a entrar en fisiopatología, van a tener una clase entera de preeclampsia cuando lleven obstetricia. Y eso es lo que más van a ver en las prácticas, en las guardias, en sala de partos, lo que más van a ver es preeclampsia. Y ahora en neonatología lo que más van a ver son prematuros, que nacieron prematuros, entre otras causas, por preeclampsia. Preeclampsia severa que tuvieron que terminar la gestación. Entonces, en una gestación normal hay vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces baja la presión. En la gestación baja la presión. Pero acá la gestación se asocia con vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica y por consiguiente sube la presión. Entonces se opone a la evolución normal de la presión durante la gestación. Uno diría que si en la gestación aumenta el volumen sanguíneo, porque realmente aumenta, debería subir la presión, pero en realidad no, porque hay vasodilatación y la presión suele ser menor durante la gestación, pero en este caso no. Reduce el flujo sanguíneo a órganos vitales como el riñón, el hígado, el útero en sí. Se reduce el volumen sanguíneo y hay anormalidades hepáticas, del sistema nervioso, de coagulación, y eso es lo que te lleva al síndrome de HELLP, pues, que ahora vamos a ver qué significa el síndrome de HELLP. ¿Cuáles son los riesgos para el niño? Restricción de crecimiento por esta reducción del flujo sanguíneo, prematurez con todas sus implicancias, porque se puede
complicar tanto y hacerse severa que tienes que terminar la gestación para salvarle la vida a los dos. Asfixia perinatal por las mismas razones y obviamente muerte perinatal, ¿no? Entonces, la preeclampsia puede tener grandes consecuencias en el niño y en la madre si es que no se actúa. El riesgo es mayor si se inicia tempranamente, o sea, ahí cercano a la semana 20, o si tienes hipertensión previa. Cuando la preeclampsia presenta convulsiones, es eclampsia. Esa es la que diferencia eclampsia de preeclampsia. Eclampsia con convulsiones, por eso la otra es previa a la convulsión. Y obviamente ya en ese momento las mamás van a tener hipoxemia y un montón de complicaciones que puede terminar con la vida de ambos, de la madre y de su niño. La complicación de la preeclampsia es el síndrome de HELP. Y HELP son las siglas de las complicaciones que se dan que tienen que ver con las características de la fisiopatología. Hay hemólisis, hay elevación de las enzimas hepáticas, o sea, hay daño hepático, hablábamos en un momento del daño hepático, trastorno de coagulación, disminución de las plaquetas, y hay anomalía de la función renal. Entonces, el síndrome de HELP, la madre entra a cuidados intensivos, o sea, se hace la cesárea y pasa a cuidados intensivos, y más de una mujer se ha muerto por eso. Entonces, a lo largo de los años he visto muchas mujeres morir por preeclampsia o por síndrome de HELP, a todo nivel, no solamente en la parte pública. Como parte del tratamiento para estos trastornos hipertensivos se usa el sulfato de magnesio, entre otros, pero se usa mucho el sulfato de magnesio, porque previene las convulsiones. Está bastante estudiado y se utiliza a todo nivel. Pero en la clase anterior hablábamos, ¿se acuerdan? Del calcio, el magnesio y el fósforo. ¿Cuáles eran los que iban juntos? Calcio y magnesio, ¿no? Y les pregunté si el calcio era estimulante o depresor del sistema nervioso. Era depresor, por consiguiente el magnesio también. Y es lo contrario con el fósforo. Entonces, si el niño recibe magnesio, ¿cómo va a estar? Hipotónico, deprimido, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio podría producir en el niño estos efectos y hay que tenerlos muy en cuenta cuando nace. La utilización de estos fármacos que van a reducir la presión en las mamás pueden disminuir la perfusión placentaria y comprometer al niño. Entonces, estas madres y estos niños son monitoreados estrechamente y pasan a cuidados intensivos neonatales al nacer. No necesito darles más que eso porque van a tener una clase especial de obstetricia que dura más de 1 hora. Así que simplemente el concepto claro, la fisiopatología simple de lo que es. Después verán 1000 cosas más. Entonces, ahora, alteraciones del crecimiento intrauterino ya lo vimos, pero como veo que las cosas no están claras, vamos a decir algunas cositas otra vez. Porque lo voy a volver a preguntar y para el examen final le voy a mandar mucho de esto, porque es importante. Hicimos la distinción entre pequeño aparejo gestacional y restricción de crecimiento intrauterino. ¿Alguien no le quedó claro para explicarlo de nuevo o avanzamos? Levanten la mano los que lo tienen claro. Ni la mitad. ¿Esa es una jarra de jugo de naranja? ¿Es para ti o vendes? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Alguien tiene una de café? El viernes. PEG o pequeño aparejo gestacional es simplemente una clasificación estadística, o sea, tú eres más chico que el resto, estás en el 10% inferior en lo que se refiere al peso. Eso es PEG, nada más. Quizás ese niño no es chiquito porque es normal para su comunidad, pero nació en un lugar donde los niños son más grandes, entonces él es más chico que, punto. Puede que no tenga ninguna fisiopatología, no tiene ninguna alteración orgánica, pero es más chico que el resto. Y les di ejemplos. Si un estudiante de aquí que mide, no sé, unos 60 y tantos, que está bien, se va a Holanda, todos le van a decir chato.
y un holandés promedio viene a esta aula y seguramente está en el 10% superior de talla, con total seguridad. Entonces es una distribución estadística. Pero cuando digo restricción de crecimiento intrauterino, la palabra restricción ya me está diciendo que no es un proceso bueno, algo pasó, está pasando algo patológico que está alterando. Y dimos muchas causas de restricción de crecimiento intrauterino y les voy a pedir solamente 5. El que está con camiseta de Brasil. Una, dime. Preeclampsia, muy bien. El dueño del jugo de naranja. ¿Saben lo que he preguntado? Sí, causas de RCIO. ¿Perdón? A ver, alguien más. El último de esta columna, atrás, el de la esquina misma. Sí, tú que estás mirando atrás. Oligoamnios. ¿Cómo? Oligoamnios. Ya, sí estaba en la lista. ¿Algo más? Desnutrición. ¿Qué más? Torch. ¿Qué más? Diabetes. ¿Qué más? ¿Qué? Multiparidad. Mamá muy joven, mamá añosa, ¿no? Entonces, no control prenatal. Dijimos un montón de causas que se pueden asociar con restricción de crecimiento, o sea, son alteraciones. Dijimos que los percentiles están determinados ya previamente y que cada sociedad o cada país tiene sus propios percentiles que no necesariamente son iguales a los demás. Dijimos que Lula Lubchenco en Denver, Colorado, fue la primera en establecer los percentiles a través de la ultrasonografía en los años 60, que con Frederick Battaglia publicaron por primera vez esto y que generó que la clasificación de los niños se dé en 9 tipos, porque podría ser a término, pretérmino y postérmino, y cada uno de ellos podría ser pequeño, adecuado o grande para la gestacional. Y para complicar las cosas, después podrían ser simétricos o asimétricos los PEG, y eso te da 3 categorías más. Entonces al final un niño puede ser clasificado en 12 categorías. 12. Todo eso es de los años 60. Y les dije que eso les voy a preguntar. Les voy a dar un peso, una edad gestacional, les voy a dar el percentil y ustedes lo tienen que clasificar. También les puse esta fotografía para ver cómo 2 niños del mismo tamaño podrían tener gran diferencia en edad gestacional y 2 niños de la misma edad gestacional podrían tener gran diferencia en su peso, en su masa. Ahí están las causas que no las vamos a repetir. Hablamos de la grasa corporal de los niños al nacer. ¿Qué porcentaje de grasa corporal tienen normalmente? 18%. Y la ganan en el último trimestre. Por eso los prematuros que nacen entre el segundo y el tercer trimestre no tienen grasa corporal y tienen muchos problemas, van a tener una clase de termorregulación. ¿Tuvieron la clase de termorregulación? ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 mecanismos por los que pierdes calor? Los 4 principios físicos: radiación, convección, conducción, radiación, convección, conducción y evaporación. Se la saben, entonces les puedo preguntar qué es la convección. ¿Qué es la convección? Tengo que preguntarles porque se están durmiendo. ¿Qué es la convección? Conducción, más fácil. No sabes, ¿no? Tú sí. Olvídate de los bebés, principios físicos. Para que no se olviden, es muy fácil. Conducción, cuerpos en contacto. Si 2 cuerpos, 2 manos se saludan y uno viene de la calle del invierno y el otro está adentro con calefacción, cuando le da la mano fría le roba calor a la mano caliente. Y hay conducción, están pegadas. Cuerpos en contacto. Todo lo que toque al bebé y que tenga menos temperatura que él, le roba calor por conducción. Si tú recibes un bebé y el campo con el que lo recibes está frío, lo vas a enfriar. Por eso tienen que ser campos precalentados. Primer principio, conducción. Segundo, cuerpos en movimiento. Y ese es el principio que utilizan los ventiladores. Yo soplo y el
el aire al pasar sobre una superficie le roba calor. Eso utilizan los ventiladores. Un ventilador, si yo lo pongo a girar acá, me va a lanzar el aire caliente que me está quemando en esta habitación, pero ese aire al pasar sobre la superficie te enfría. Entonces, cuando abres la puerta de la incubadora, entra una ráfaga de aire y el niño lo enfría. Los autos utilizan este mecanismo para enfriar el motor, por eso que en la parte anterior hay una parrilla. Todos los autos tienen una parrilla anterior. ¿Para qué sirve? Para enfriar el agua del radiador a través de la convección del aire cuando estás en movimiento. Y el agua del radiador, ¿por qué se enfría tan rápido? Porque tiene capilares. El agua no está como en un balde, está en capilares. Y es más fácil enfriar el agua que esté en un capilar. Se enfría en un segundo. Entonces, el movimiento del auto enfría el radiador, además le ponen un ventilador, y esa agua se enfría y circula por el motor, y enfría el motor bajo ¿qué mecanismo? Conducción. Entonces el motor de un auto reventaría si no tuviese estos sistemas de refrigeración a través de la convección y la conducción. Ya tenemos dos mecanismos. ¿Cuál es el otro? Radiación. Uno era cuerpos en contacto, el otro es cuerpos en movimiento, el otro es cuerpos a la distancia. Todo cuerpo que está a relativa distancia de mí, dependiendo de la distancia, me robará calor. ¿Y cuál es el ejemplo más claro que podrían darme? La Tierra y el Sol. ¿Quién le roba a quién? La Tierra le roba al Sol. ¿Y por qué hay verano e invierno? Este es el eje de la Tierra. Tiene 22 punto algo de grados de inclinación. El Sol está allá. La Tierra está acá. Está inclinado. ¿Cuál de los dos polos está más cerca al Sol? El sur. Está en verano. Este está en invierno. 6 meses después, esto está al otro lado. Ahora el Sol está allá. ¿Cuál está más cerca? Está en verano, ese está en invierno. Esa inclinación tan pequeña y ese cambio de distancia tan pequeño significa los 10 o 15 grados de diferencia entre el verano y el invierno en Lima. Es radiación, inversamente al cuadrado de la distancia que separa dos cuerpos. Perdida por radiación. Quiere decir que la pared de la incubadora le roba calor al niño. ¿Y cómo ha sorteado el ser humano este problema que tiene el neonato en una incubadora? Doble pared. ¿Y quién utiliza eso en su vida diaria? Te apuesto que en esta aula hay por lo menos 10 que están utilizando ese principio. Acá hay una. Doble pared. Acá hay otra. Todos los que usan termos tienen doble pared. Porque la pared interna tiene la temperatura del café. La pared externa tiene la temperatura del entorno. Entonces, y en el medio hay un espacio que va a tener la temperatura más cercana al café, y entonces no hay pérdida por conducción ni por convección. Entonces, los coolers donde llevan su cerveza a la playa también que mantienen la temperatura, y las casas que están en los polos necesitan paredes huecas. Por eso ven los dibujos animados que los ratones viven entre las paredes en países donde hay nieve. Tiene que ser así. En Perú no utilizamos paredes huecas porque no hay nieve, pero deberías usar paredes huecas si hace mucho frío. ¿Y cuál es el tercer mecanismo? Evaporación. ¿Cómo enfría la evaporación? Toda agua que cae sobre una superficie, al evaporarse, enfría la superficie que deja. ¿Quién me da el mejor ejemplo? El sudor. El agua del sudor sale a 37 grados. Está caliente, pero te enfría, porque se evapora. Y al evaporarse, enfría la piel. Entonces, antiguamente a los pobres niños con fiebre, ¿cómo les bajaban la temperatura? Con agua helada. ¿Qué mecanismo estaban usando? Conducción. ¿Qué mecanismo deberían haber usado? Evaporación. O sea, baña a tu hijo con agua tibia. Lo sientas en la tina y le echas con un tarro agua en la cabeza y dejas que se evapore. Y le bajas la temperatura en 10 minutos. Más rápido que el panadol. Pero no con agua helada, no sean malos. Es horrible, duele. Bueno, ahora para ver si se acordaban nada más. Esto lo vimos también para demostrar cuánto peso aumenta un niño al final de la gestación. Dijimos que la masa la multiplicaba como 7 veces. Dijimos que crecía en talla mucho más rápido hacia la mitad de la gestación y crecía en peso mucho más rápido al final de la gestación, y eso determinaba la simetría y la asimetría de los pequeños para la gestacional.
También preguntamos cuál era el momento en la vida del ser humano desde la concepción hasta la ancianidad que más rápido se crece, y llegamos a la conclusión que era el periodo embrionario, ¿no? Donde se crece a una velocidad astronómica. Hablamos de los pequeños para gestacional y sus características físicas, que no las vamos a repetir, pero seguramente vienen en el examen. Y también del líquido amniótico meconial. Dijimos por qué había líquido amniótico meconial, qué traduce tener líquido amniótico meconial en un recién nacido y en qué situaciones vamos a tener líquido amniótico meconial. Eso es lo que viene en el examen, todo lo que les estoy diciendo ahora. Hablamos como si eres pequeño para edad gestacional, si estás por debajo del 10º percentil, mientras tu percentil sea menor, la morbilidad y la mortalidad suben. Hay una correlación exacta entre el percentil, la morbilidad y la mortalidad. ¿Qué significa correlación? Hablábamos hace un momento de asociación y de causalidad, pero ¿qué es correlación? Son dos variables que cuando una se modifica, modifica la otra. Por ejemplo, presión arterial y presión endocraniana. Si yo modifico una, la otra también se va a modificar. Entonces hay una correlación acá. Mientras más bajo es el percentil, aumenta la mortalidad. Son variables que están correlacionadas. Y hay programas estadísticos para determinar correlación. Esto lo hablamos también, cuáles son las complicaciones del niño con RCIO. Entonces, hasta aquí todo claro. Vamos a hablar de cosas misceláneas importantes y que normalmente no las enseñan en pediatría ni en neonatología. Simples, o sea, relájense. ¿Quién me encuentra una relación entre la nutrición, el sueño y el dolor? ¿Habrá? Lo único en la vida que es constante es que todo está cambiando, nada más. No existe nada que sea permanente. Y eso ya lo decía Heráclito antes de Jesucristo. Entonces, ¿esto lo vimos en la clase anterior? Caballo G8 a F6. Para ver cómo las publicidades de las verdades cambian tanto, ¿no? Y esto, hace algunos años tú podías vender fármacos y jarabes para tal o cual cosa, para el dolor de cabeza, para la tos, y no era importante, no era obligatorio que pongas la composición, podías vender lo que querías. Todavía hay gente que lo hace, pastillas para adelgazar y todo, y tú no sabes lo que te están dando. No hay una reglamentación muy estricta al respecto, debería haber. Entonces tú podías encontrar estas publicidades que te vendían diferentes fármacos de algún doctor en especial para el dolor de garganta, para los pulmones, para la tos, etc. Y nadie te obligaba a poner los componentes. Gracias a esto es que apareció la Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola es muy antigua en el planeta y se hizo como un jarabe, un tratamiento que te quitaba las náuseas y los vómitos. Nada más, así era al inicio, así te la vendían. Después pasó a ser lo que ya conoces, una de las industrias más millonarias del planeta. Entonces, esto también lo vimos, lo de la lactancia en la época del virreinato y en la época republicana del siglo XIX en Lima, y cómo este es el comercio, podías comprar seres humanos para que le den de lactar a tus hijos. Entonces, esto que es tan dramático de la lactancia, la esclavitud y de que te vendan cosas para una función que no es la más adecuada, nos parece muy feo. Sin embargo, si yo me voy al inicio de los 90s, se pensaba que los recién nacidos no sentían dolor. Se decía, no sienten dolor, y eran sometidos a intervenciones quirúrgicas sin anestesia. Porque todavía hay gente que lo piensa. Lo siguen pensando, de que un recién nacido no tiene dolor.
Sin embargo, el dolor para nadie está bueno. No sé si a alguien le guste sentir dolor. Seguro que sí, un porcentaje de acá tiene un grado de masoquismo, pero no creo que quieran sentir dolor en exceso. Sin embargo, si le quitáramos la sensibilidad dolorosa a todos los que están acá, no sobrevivirían mucho, porque el dolor les permite sobrevivir, te permite saber si estás pisando algo que te hace daño, si te estás quemando, o si tienes una patología, o si lo que mordiste te está haciendo daño, etc. Sin dolor no podemos vivir, entonces el dolor es necesario. Pero el dolor crónico, el dolor agudo, secundario a enfermedades, destruye la naturaleza de la persona que lo siente. Todas las definiciones de dolor que puedas encontrar son negativas. Todas las ideas afines a dolor son feas, si lo buscas en un diccionario. Y si esto lo llevas a la infancia, es mucho peor. Un tiempo que viví en la China, hace algunos años, me llamó mucho la atención en las sesiones de acupuntura de los niños muy pequeñitos, que le ponían 40, 60 agujas y ningún niño lloraba, nadie. Ningún niño lloraba y no había que sujetarlos. Se dejaban poner las agujas, miren, tienen en el pie, entre los dedos del pie, aquí entre la boca y la nariz. Y los niños están tranquilos leyendo sus cuentos, pero ¿cuál es lo más importante? Que las mamás se ríen. Ninguna mamá está con miedo. Aquí en Perú, cuando vamos a vacunar a un bebé, la mamá desde que amanece y sabe que van a vacunar a su hijo, ya está preocupada. Ya está sintiéndose mal y le está pasando ese temor a su bebé de 4 meses. Y antes de entrar a la consulta, siguen pasando bien y te lo dicen. Y generalmente el papá no va porque no quiere ver. Y al momento de vacunar se pelean para ver quién está con el bebé. Y todo eso lo percibe el niño y el niño siente mucho más dolor del que iba a sentir. Porque el dolor tiene 2 componentes, el bioquímico, los nociceptores y todos los neurotransmisores propios de la conducción y procesamiento del dolor, y la parte emocional. Si tú controlas la parte emocional, controlas mucho de la parte bioquímica. Estos niños son llevados por sus madres y hace 5.000 años que hacen acupuntura en la China, saben que es algo bueno, saben que no hace daño y que no duele, y hay tanta paz que nadie llora. Los niños colaboran tranquilamente. Miren este bebé. Acá estaría un niño llorando terriblemente y se sacaría las agujas. Entonces es recién en el año 92 que en la revista New England Rogers nos insta a hacer las cosas bien. Nos dice, hagamos las cosas bien. Es nuestra responsabilidad tratar a los infantes, o sea, tratarles el dolor tal cual se lo tratamos a nuestros pacientes de más edad. Y recién ahí se comienza a tener alguna noción de que el dolor está en todos los seres humanos. La pregunta es ¿desde cuándo? Entonces, desde la semana 7 u 8 ya hay respuesta al toque de la región perioral. Hablábamos del reflejo oral en los niños, ¿se acuerdan en la clase anterior? Reflejo oral que tenía muchos reflejos. ¿Se acuerdan? El de búsqueda, el de hociqueo, el enganche, la succión, la deglución. Esos aparecían al inicio, desde la 8ª, 9ª semana. Las palmas de las manos y de las plantas de los pies ya son sensitivas hacia la semana 11. A la semana 15 el tronco y la porción proximal de las extremidades ya son sensitivos. A la semana 20 el resto del cuerpo. Entonces con 20 semanas tenemos sensibilidad. Nociceptores, que son los receptores del dolor, están más o menos entre la semana 20 y 24. Ningún ser humano menor a esta edad gestacional sobrevive. Quiere decir que todos los niños que sobreviven sienten dolor. Todos. No hay ser humano vivo que no sienta dolor. Todos. Hasta el prematuro más extremo. Les decía que el dolor tiene la experiencia emocional y la psicológica, ¿no? Entonces, la parte psicológica va a influenciar mucho a la parte de la nocicepción, o sea, que es la activación física de las vías neurológicas del dolor. Todos los niños hospitalizados en una unidad neonatal, y los están viendo en sus prácticas, son sometidos a gran cantidad de estímulos dolorosos, como tomar una muestra de aga o pulsarles el talón para hacerles una hemoglucotesa, más de una vez al día. Les aseguro que no menos de 5 veces al día le pulsan el talón. Y esto tiene grandes efectos en el niño. No solamente un efecto inmediato que altera la presión intracraneana, la presión arterial, la posibilidad de tener una hemorragia intracraneana por estos cambios hemodinámicos,
sino que los niños donde más punzas en estas etapas de la vida van a reclutar más nociceptores y esa zona se va a volver hiperalgésica. Entonces vean que hay un reclutamiento de nociceptores que hace que ese niño, cuando sea un poco más grande, ese talón queda tan sensible que estímulos que normalmente no son dolorosos van a generar mucho dolor. Entonces vean cómo el talón, que es lo que más le punza a un neonato, recluta nociceptores. Y pregúntenle a una prematura de 25 años, una ex prematura, si se le hace fácil andar en tacos. Entonces el efecto es a corto, mediano y largo plazo, desde la muerte o el empeoramiento de la evolución en la UCI neonatal hasta efectos a largo plazo, y ni qué decir los emocionales. Entonces alodinia es sentir dolor por estímulos que normalmente no producen dolor. Ese es uno de los grandes efectos que tienen los prematuros, porque esta hiperinervación dura para toda la vida. En conclusión, sentimos dolor en todas las etapas de nuestra vida extrauterina. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos sistemas de modulación endógena del dolor. Si ustedes han hecho guardas en emergencia, a veces llega un accidentado de automóvil o un gran quemado y en ese momento tú lo ves al paciente que está con grandes quemaduras y entra caminando. Y tú dices, ¿y el dolor? Pero horas después el dolor es terrible, por eso le ponen morfina. Porque en la etapa aguda liberas grandes cantidades de endorfinas como el mecanismo endógeno de modulación del dolor. Eso lo tenemos todos nosotros. Cuando te peleas con alguien, en el colegio que te peleabas, te cayó un puñete en la cara y tú sigues peleando, no te duele, por las endorfinas que la tienes a tope, la adrenalina. Estos mecanismos de modulación endógena del dolor no están en las etapas iniciales de la vida. Estos tractos, les he puesto 3 tractos de modulación endógena del dolor, que utilizan a la serotonina y que están en este gráfico y que no se los tienen que saber de memoria, aparecen a partir de la semana 36 más o menos. Quiere decir que todos los prematuros tienen incapacidad para modular el dolor. No pueden. El dolor lo perciben tal cual. Mientras que un niño más grande puedes utilizar mecanismos para modular el dolor como factores externos. Entonces, ¿cómo puedo modular el dolor en un recién nacido? ¿Cómo puedo medir el dolor? ¿Cómo se mide el dolor en un adulto? Objetivamente, si van a hacer un estudio clínico y quieren cuantificar dolor, ¿qué hacen? Escala visual análoga, ¿no? Es de 0 a 10. Y tú le dices a la persona, 10 es el dolor más intenso que has sentido en tu vida y 0 es que no sientes dolor. Dime uno. Es subjetiva, pero es lo más objetivo que podemos tener para medir dolor. Pero ¿cómo lo haces en neonatos o en niños menores de 7 años? Necesitas otro tipo de escalas. Y en neonatos hay escalas. Hay una escala que se llama la escala de dolor agudo neonatal que mide 3 parámetros. Expresión facial, reacción de las extremidades, que hay flexión, y el llanto. Y te da un puntaje de 0 a 10. La expresión facial es cierre de los ojos, aparición del surco nasogeniano, apertura de la boca, frunce en el ceño, y el llanto. Esa es la expresión facial del dolor. Este niño tiene mucho dolor porque le están punzando el talón. Y aquí está, ¿no? Frunce en el ceño, cierran los ojos, aparece el surco nasogeniano y hay apertura de la boca. Este no tiene surco nasogeniano, los ojos están abiertos, no está frunciendo el ceño, no hay dolor. Entonces, las graduaciones de la expresión facial se marcan en un Excel y te dan un puntaje sumado al de las extremidades y sumado al del llanto y te dan un puntaje de 0 a 10. Entonces, el score de dolor neonatal es mucho más objetivo que el score de dolor de un adulto. Este es dolor extremo. Entonces, nutrición, sueño y dolor. ¿Cuál es el punto de encuentro en esto? La leche. Leche materna. ¿Y cuál es la leche que le dan a los bebés cuando no hay leche materna? La leche en polvo, ¿no? ¿De dónde la hacen? ¿De dónde sale la leche en polvo? NAN, Enfamil, Similac, S26. Levanten la mano los que piensan que es leche de vaca. Levanten la mano los que piensan que es una leche sintetizada en laboratorio.
Levanten la mano los que piensan que es leche de cabra. ¿Saben? La leche que le dan a los bebés en fórmula es leche de vaca. No puedes sintetizar una leche en laboratorio. No existe eso. Es leche de vaca. Y hay grandes diferencias entre la leche de vaca y la leche humana. Grandes diferencias. Por eso se llama leche maternizada. ¿Por qué? Porque la industria, la leche de vaca, va a tratar de hacer que se parezca a la leche humana. Y les voy a enseñar qué es lo que hace. La leche tiene dos partes. La caseína y el suero. La caseína es el queso. Aquí hay proteínas, pero acá hay proteínas de bajo valor biológico. Estas proteínas son el cuajo, te alimentan, te hacen crecer. La gente que va a gimnasios y consume aminoácidos y todo, está consumiendo ese tipo de proteínas. Son estructurales, no son finas como las que tienes acá, que te ayudan al sistema nervioso central, o sea, te dan la inteligencia, el pensamiento abstracto, el razonamiento lógico, la visión, la respuesta inmune. Todas esas capacidades superiores del ser humano están en aminoácidos del suero. Y todas las proteínas que te hacen crecer estructuralmente están en el cuajo, en la caseína. Entonces, una vaca, ¿qué necesita más? Caseína. Ser humano, ¿qué necesita más? La leche de vaca es 80% caseína y 20% suero. La leche humana es 80% o 70% suero y el resto caseína. Esa es la gran diferencia entre la leche humana y la leche de vaca. Entonces, vamos a hablar de las proteínas que tienen las leches. La leche es una buena fuente proteica. ¿Alguno de ustedes tiene idea? No, antes de eso, levanten la mano a los que les gusta la leche de vaca. Levanten, todos. Y ahora levanten la mano los que toman leche de vaca. ¿Hasta qué edad el ser humano es lactante? 2 años. Somos la única especie en el planeta que somos lactantes hasta la ancianidad. Y lo peor de todo es que no tomamos la leche de otra especie. Entonces, hay especies que crecen muy rápido. Hay mamíferos que crecen muy rápido y hay mamíferos que crecen muy lento. Si a alguno de ustedes le gusta ir al gimnasio y ponerse grande, tiene que comer muchas proteínas. Y seguramente van a estar consumiendo 2 gramos por kilo de proteína pura, porque el resto de mortales consumimos de 0,8 a 1 gramos por kilo. Entonces ellos, de todas maneras tiene que haber uno acá que consume sus pomos de aminoácidos. Tengan cuidado porque a la larga te puede lesionar el riñón. Pero estas proteínas que están consumiendo para el gimnasio, que pueden ser 2 gramos por kilo, son proteínas de caseína que te hacen grande. Entonces, si yo quiero ser grande, tengo que consumir proteínas. Hay mamíferos que crecen muy rápido y necesitan muchas proteínas, y hay mamíferos que crecemos muy lento y necesitamos menos proteínas. ¿Quién tiene idea de 1 litro de leche humana cuántos gramos de proteína tiene? Todo 1 litro. Les he puesto hace rato la tabla ahí, pero nadie miró. ¿Cuántos gramos tiene 1 kilo de leche? 9 gramos, nada más. ¿Y por qué les pongo esa tabla? Porque en esa tabla figura cuántos días le toma a estas especies multiplicar su peso de nacimiento al doble. Entonces vean que el ser humano en 6 meses, esos 3,5 kilos que tenían al nacer los va a convertir en 7. ¿Se acuerdan que les dije eso en la clase anterior? Se multiplica al doble, 7. La vaca, 1,5 meses. La rata, 6 días. Más una rata y en 6 días pesa el doble. ¿Quién necesita más proteínas? La rata. Después la vaca y después el ser humano. Veamos cuántas proteínas tiene 1 litro de leche de estos mamíferos. El ser humano tiene 9, la vaca 35 y la rata 120. Este es un batido proteico de la rata. Entonces,
Este es el mecanismo de defensa de las ratas. Sobreviven porque se reproducen muy rápido. Sale una camada de ratas y en poco tiempo ya son independientes. Crecen tan rápido que se van y comienzan a reproducirse. Los seres humanos, nuestra infancia es lenta. No somos independientes hasta mucho tiempo. No podemos caminar al nacer. Entonces, no necesitamos tantas proteínas para crecer, por eso tenemos poco. Entonces, ¿cómo le doy yo a un neonato una leche que tiene 35 gramos por litro? Es una leche hiperproteica, que me va a alterar todas las vías metabólicas. En el siglo XIX, los hermanos Wyatt es el laboratorio que hace S26, fueron los primeros en tratar de darle una leche a los neonatos. A fines del siglo XIX, o sea, 1800, a fines. Cuando vimos historia en la clase anterior, ¿se acuerdan que en 1870 empezó esto de la neonatología? Bueno, ellos se interesaron en alimentar a los niños chiquitos. Obviamente la leche de vaca comenzó a traer grandes consecuencias metabólicas en estos niños y a lo largo de las décadas comenzaron a hacer modificaciones, entre comillas, a maternizar la leche, o sea, bajar las proteínas de la leche, pero aumentando las proteínas de alto valor biológico. Tarea muy difícil. ¿Qué tienen en común estos niños? Que Arnold consume 2 gramos por kilo y Diego consume 4.5 gramos por kilo. Ambos quieren ser grandes, ambos quieren aumentar su masa, pero así todo, el chiquitín consume más del doble de proteínas. ¿Cuántas proteínas? Él necesita 4.5 gramos por kilo. ¿Cuánto necesita un recién nacido a término? 3.5. ¿Cuánto necesita un adulto? 1 gramo. Grandes diferencias. Entonces, a la izquierda ven la leche de vaca. Tiene 35 gramos por kilo. Vean la vertical. 35 gramos por kilo. La leche humana tiene 9. Pero predomina el suero y en la leche de vaca predomina la caseína. ¿Y qué es el suero? Son aminoácidos esenciales que provienen de una gran molécula, entre otras, pero la más importante es la alfa-lactoalbúmina. La alfa-lactoalbúmina es precursor de muchos aminoácidos esenciales, importantísimos para el ser humano, sobre todo en la infancia. ¿Qué hacen las fórmulas? Las fórmulas han reducido el número total de proteínas, le han agregado alfa-lactoalbúmina y otros aminoácidos y ácidos grasos para tratar de igualar a la leche materna, pero la leche materna tiene 27% alfa-lactoalbúmina, la fórmula tiene 11% y la leche de vaca tiene 3.7%. Entonces, por un lado, le estoy dando a un niño leche de vaca que no tiene las proteínas de alto valor biológico en niveles adecuados, sino que le estoy dando no 9 gramos por kilo, le estoy dando 13 o 14, 50% más proteínas de las que necesitan. Por eso crecen tanto y por eso los niños con fórmula engordan tanto y llegan al año con 13 kilos, con 12 kilos. Y un niño con leche materna llega con 10 y con vías metabólicas mucho más sanas y con menos incidencia de diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria y síndrome metabólico en la adultez temprana. Debemos compartir nuestra leche, idealmente no. Cada mamífero debe tomar su leche solamente el tiempo que dura la lactancia. En nuestro caso, 2 años, no más. Que se va a quedar chato si no toma leche, mentira, eso es falso. No debes tomar 3 vasos de leche al día en toda tu infancia, porque eso no te va a hacer crecer. Si no hay leche y tu dieta es balanceada, vas a crecer bien. La talla no es necesariamente genética, la talla es nutricional y es un efecto intergeneracional. Por eso es que hay países con menor talla, porque tienen desnutrición, mala nutrición con muchas generaciones. Entonces la alfa-lactoalbúmina es esta proteína de donde es precursor de muchos aminoácidos importantísimos. Entre ellos la cistina, el triptófano, la taurina, etc. De la cistina o de la cisteína deriva la taurina. ¿Se acuerdan de la taurina? ¿Saben para qué sirve la taurina? Seguro que saben más del Red Bull que de la taurina. El Red Bull tiene taurina. ¿Y qué te dice el comercial? La taurina, ¿qué hace? Te estimula, ¿no? Te despierta.
te da energía. Se llama taurina porque lo encontraron por primera vez en la vesícula del toro, pero debieron cambiarle el nombre, no se debería llamar taurina. Es un agente anticatabólico, como la insulina, es hipoglicemiante, protege las células de los ojos, antioxidante. Los gatos necesitan mucha taurina. Si no tienen taurina en su dieta, se quedan ciegos. Por eso cazan, porque comiendo otros animales, sobre todo animales marinos, obtienen mucha taurina. Y en las comidas que venden para gatos hay taurina. Si tú alimentas con galletitas a tu gato, vas a generarle daño en la retina. Entonces debería llamarse gatina, no taurina. El gato tiene más taurina que el toro. Estabiliza las membranas, es un neurotransmisor. También es responsable de la producción de la bilis, por eso lo encontraron en la vesícula, pero no es su función principal. Tiene que ver con los aminoácidos libres del corazón y obedece a la función inmune. Es responsable de estimular el sistema inmune. Esa es la taurina, pero la taurina tiene un efecto estimulante. En realidad, nada. La taurina que tomas en el Red Bull no sirve para nada. No te da ningún efecto. El efecto te lo está dando la cafeína. Y la guaraná que tiene. Y el azúcar que tiene. Entonces, ¿por qué se llama Red Bull? Porque en 1987 Dietrich Mateschitz, un austríaco que vendía seguros y que le iba muy mal en los negocios, viajaba mucho a Tailandia y él observó que los taxistas tailandeses, estos que cargan las carretillas y llevan gente, trabajan día y noche, bueno, como los internos, y tomaban una bebida envuelta en unos trapos que le llamaban en tailandés toro rojo. Él descubrió que no estaba patentado y lo investigó y tenía entre su composición cafeína, guaraná, taurina, y lo patentó y mantuvo el nombre, Red Bull. Y ahora es una de las industrias más grandes del planeta. Este tipo es billonario y tiene una isla propia y todo, porque utilizó una bebida tailandesa, netamente, y ni siquiera le da los créditos a Tailandia. El Red Bull tiene taurina, pero no estimula nada. Tiene funciones mucho más importantes, como las que les acabo de decir. Y el triptófano, que es otro aminoácido esencial, que está presente en la leche materna en grandes cantidades, es precursor de la serotonina. Y la serotonina sí saben lo que es. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor. ¿Qué funciones tiene la serotonina? Ya, primeros años de medicina. ¿Cuál es una de las funciones que más les va a gustar a todos de la serotonina? El placer, el sueño, es la serotonina. La modulación del dolor, el establecimiento del ciclo circadiano, el reloj biológico. Por eso que cuando hay problemas depresivos, los fármacos antidepresivos tienen que ver con los receptores de serotonina. La serotonina regula el sueño a través de la melatonina. ¿Se acuerdan la melatonina? La melatonina es una neurohormona que te hace dormir. Y venden cápsulas de melatonina. Tú las tomas y te las venden para que te haga dormir. Regulador de los sistemas del dolor, reloj biológico, interviene con la dopamina, noradrenalina, el estrés, en la angustia, funciones perceptivas, cognitivas, del placer, etc. ¿Cómo duermen los niños? Levanten la mano los que duermen 8 horas al día. Levanten la mano los que quisieran dormir 8 horas al día. ¿Cuántas horas duerme un recién nacido? ¿12? Más. 15. ¿Saben cuántas horas duerme un león macho? 20. 20 horas al día. Bueno, vean este gráfico. La línea vertical son los días de vida. Desde que naces hasta los 400 días. O sea, estás ahí en el año. Las líneas negras te hablan de los momentos del día en que duerme. Blancas, vigilia, y rojas cuando lacta, ¿no? Siendo la horizontal de las horas del día. Vean que cuando naces no tienes ningún patrón. Comes, duermes y estás en vigilia de día y de noche. No hay orden. Y se sufre los primeros días después del parto porque los niños no tienen ningún orden en el sueño. Poco a poco se van ordenando y comienzan a tener un sueño más nocturno
sus siestas vespertinas y matutinas, hasta que llegado el año el niño ya está. Duerme sobre todo de noche, con un despertar a la medianoche para tomar una leche, y en el día están despiertos. ¿Cuántas horas duerme un niño al mes de vida? Vean que la mediana, que está entre 14 y 15 horas. Esa es la mediana. Pero ahí hablamos, esos son percentiles, ¿no? ¿Se acuerdan de los percentiles? Entonces, acá no aplicamos grande o pequeño, sino hay un 10% de niños que duermen más de 18 horas. Le podríamos poner la categoría de dormilones, ¿no? Hay un 10% de dormilones que duermen más de 18. Y hay un 10% de niños que duermen menos de 10 horas. Pero el 80%, que el ser humano le llama normal, está durmiendo entre 10 horas y media y 18 horas. El 50% duerme ¿cuánto? Entre 13 y 16 horas. El 50% de los niños de un mes duermen entre 13 y 16 horas. Por eso que les dije que duermen 14, 15 horas los niños pequeños. Poco a poco va bajando las horas de sueño. Vean que al año no se modificó tanto, simplemente se acortó la dispersión de los datos, o sea, están más juntos. Y de ahí todo va bajando hasta la adolescencia, donde dormimos 8 horas. Y esas 8 horas deberían mantenerse hasta la adultez. Todos deberíamos dormir 8 horas, pero no se puede. Esta gráfica habla de las horas de sueño nocturno. Quiero a alguien muy inteligente que analice esta curva y me diga por qué sube y después baja. ¿Por qué la curva anterior todo era en bajada y ahora sube más o menos hasta el año y después baja? Hablar de sueño les ha dado sueño. Porque es solamente sueño nocturno y al principio 50% lo duermen de día y 50% lo duermen de noche. Y las horas del sueño nocturno en el primer año se van reduciendo, 40, 30, 20, 25, y le pasan al sueño diurno sus horas. Entonces, si yo pongo una curva de sueño diurno, es diferente a la de sueño nocturno. Acá sube y después cae. El niño va durmiendo cada vez más de noche, más de noche, más de noche, más de noche, más de noche. Pero después su sueño nocturno en total va a ir bajando hasta las 8 horas que les dije. Entonces, hacia el primer año es que el niño va ganando el sueño nocturno. ¿Quién hace que el niño duerma de noche? Lo hace el triptófano a través de estas dos neurotransmisores y esta neurohormona. La melatonina, que viene del triptófano y que está presente en la leche materna en grandes cantidades. La leche materna que produce una mamá en la noche es mucho más rica en melatonina que la leche que produce en el día. Son composiciones muy distintas. Entonces, cuando un niño lacta de su mamá, esta leche materna nocturna lo hace dormir. Y en pocas semanas comienza a tener un sueño nocturno. Entonces, cuando tú le das fórmula, tiene la misma composición todo el día y no te induce el sueño nocturno. Esto se llama crononutrición, o sea, la inducción del sueño nocturno a través de la nutrición, en este caso de la lactancia materna. Las mamás que tienen banco de leche, que pueden guardar su leche, siempre les recomiendo en el consultorio de que la leche que se extraen de día la marquen con una D y la que se extraen de noche la marquen con una N, para no alterar el reloj biológico de sus niños, para que le den leche rica en triptófano, por consiguiente en melatonina en la noche, y la que no tiene tanto en el día. Entonces, la leche materna tiene una propiedad cronobiótica, ¿no? Es un sincronizador del sueño de los recién nacidos. Entonces, la serotonina y la melatonina, que derivan del triptófano, que es un aminoácido esencial que viene de la alfa-lactoalbúmina, del suero de la leche materna, que es abundante versus las leches de vaca, cumplen la función de regular el dolor y de regular el reloj biológico de los niños, favoreciendo el sueño nocturno. No lo digo yo, eso está publicado hace ya algunos años, eso es relativamente nuevo, pero cada vez se estudia más del efecto cronobiótico de la leche materna, a diferencia de las fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, además hay otras funciones de la serotonina, como decíamos hace un momento.
pero una de las más fuertes es la modulación endógena del dolor, que aparece entre la semana 36 en adelante. Y esta es la melatonina. Venden cápsulas de melatonina, creo que son de 3,5 miligramos, son gomitas, y las tomas en la noche y te inducen el sueño. Y también venden para niños de 1 miligramo, son gomitas con formas de animalitos y de colores. Y las mamás las compran para hacer dormir a sus niños. Siempre he tenido cierta duda de si funcionan o no, hasta hace 3 meses. Hace 3 meses una niña que veo en la clínica, que esta familia viaja mucho a Tailandia por negocios de playa y esto, y la niña viaja con la familia. Entonces la mamá tiene un frasco de cápsulas de melatonina, de gomas, y la niña también. Pues la niña se comió 25 pastillas de su frasco y más de 30 pastillas del frasco de su mamá. Se comió todas las gomitas. Pudo abrir la tapa de seguridad y tiene solamente 2 años. Se las comió todas y la mamá llegó llorando a emergencia. ¿Qué le pasó? No le pasó nada. ¿Durmió más esa noche? No. Durmió como cualquier noche. Entonces, la experimentación forzada y accidental me demostró de que es un engaño. Para que funcione tiene que seguir sus vías propias a través de la lactancia, la síntesis, etc. No porque te lo dan en una gomita. ¿Cómo? Tiene un gran efecto placebo. Gran efecto placebo. Si no, tomando 60 pastillas, no se hubiese privado. Se estaba con asistencia ventilatoria y todo. La monitoreamos toda la noche y jugó hoy, jugó normal. Entonces, el sueño y el dolor también se asocian, porque la deprivación del sueño aumenta los dolores que puedan tener. Si alguno de ustedes tiene un dolor crónico, dolor de espalda, un X dolor, aumenta cuando hay deprivación del sueño y mejoran cuando duermes más. Entonces hay una asociación entre el sueño, el dolor y la nutrición. Estas son las cápsulas de melatonina que pueden comprar sin receta en cualquier lugar. Pero una mejor manera de encontrar triptófano en la dieta es a través de alimentos ricos en triptófano. Es una forma más natural de hacer llegar el triptófano a tu organismo. El vino tinto tiene triptófano. Y les voy a dar 2 noticias. Una buena y una mala, en lo que se refiere al triptófano y el vino. ¿A quién le gusta el vino tinto? Qué bueno. Este es un estudio muy bueno que se hizo en Milán, Italia, para demostrar la cantidad de triptófano que tiene el vino, incluso según los tipos de uva. La buena noticia es que hay triptófano en el vino. La mala noticia, que podría ser buena, depende de cómo lo mires, es que para tener un efecto de este triptófano deberías tomar mucho, porque las cantidades son pequeñas. Esto podría ser buena, ¿no? Porque podría justificar el mayor consumo. Entonces, según la uva de los vinos, van a tener diferentes cantidades de melatonina. El sueño que te da el vino no es por esto, es por el alcohol que estás tomando. Y estos patrones de sueño y melatonina y triptófano en los niños no es nuevo. Vean, en el año 83 en New England ya había un reporte, pero recién se está hablando ahora de esto. Y también se utiliza como intervención en los atletas de élite para mejorar los patrones de sueño y su desempeño deportivo. Proteínas, dietas altas en triptófano. Entonces, el triptófano tiene grandes propiedades antioxidantes en la leche materna, ¿no? Y también se ha encontrado un gran efecto en la recuperación de heridas abiertas. Y también en las partes emocionales, como decíamos hace un momento. Entonces, la nutrición, el sueño y el dolor tienen una gran regulación, se asocian
Los ciclos de luz y oscuridad determinan el reloj biológico trabajando en conjunto con la melatonina en los recién nacidos. Cuando el niño está dentro de su mamá, vive en oscuridad total, no hay luz. Y la mamá sí tiene ciclos de luz y oscuridad. Y este reloj biológico de la madre se lo pasa a su niño en la vía intrauterina. Pero cuando nace, comienza a tener ciclos de luz y oscuridad. Es el primer estímulo a través de la retina que le va a ayudar a establecer un reloj biológico. Pero ahí vienen los problemas, porque los papás se van con su hijo a casa y lo tienen en penumbra todo el día. Cierran las cortinas, cierran las puertas y no quieren que nadie hable. Si tú los vas a visitar, ellos susurran durante el día. Y entras a la habitación y está a oscuras. Entonces ese niño no escucha nada, no ve luz y su cerebro sigue en confusión y no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Cuando un niño nace, tiene que respetar los ciclos de luz de la naturaleza. Cuando amanece, tiene que haber luz en la casa. Y cuando oscurece, tiene que haber oscuridad. Pero el ser humano hace 200 años alteró todo con el fluido eléctrico. Porque tenemos luz en nuestra casa hasta la noche, hasta la medianoche, la madrugada, y nuestros cerebros se vuelven locos. Estamos en un jet lag permanente. Y eso interfiere en toda la parte emocional y el rendimiento académico y físico, etc. Que ustedes lo hagan porque estudian medicina, bueno, es decisión propia. Pero a los niños pequeños hay que darles oscuridad cuando oscurece y luz cuando amanece. No tienen que alterarle esos patrones. Y sí puedes hablar delante de un bebé, no gritar, pero sí puedes hablar. Una conversación normal tiene 50 decibeles y es perfectamente manejable con un recién nacido. ¿En qué se parecen? El triptófano está en cantidades más altas en el pelo blanco, en las canas, ¿no? Correlación con la pigmentación del pelo, las cantidades de triptófano. Y también son más altas en neonatos, ¿no? Entonces, eso está publicado hace algunos años también. Como algo pintoresco, ¿no? No significa más que eso. ¿Preguntas? Les dije que les iba a poner unas radiografías para... esto me lo dio un paciente y me permite compartirlo. Me dio la lista para ser feliz. Tiene 7 años y dice, lista de cosas para estar alegre en la vida. La familia, que no se separen los papás, jugar, que nunca se mueran las personas que queremos, visitar amigos, que no haya guerras, que los niños no trabajen, que me quieran, descansar cuando tengo sueño, ¿saben? Comer cosas ricas, como jugo de naranja, estar con mascotas y estar siempre feliz, o sea, decidir ser feliz. Hay gente que todo el tiempo vive en sufrimiento y no deciden avanzar. Y ya lo decía Gabriel García Márquez en este libro muy bueno, ¿no? El amor y otros demonios. No se vayan, que tengo que pasarles unas fotografías. 1, 2, 3 y 4. No le digan nada a nadie que tengan al lado, pero escojan un número, pero no le digan a nadie. Listo. Levanten la mano los que escogieron el 1, los que escogieron el 2. Levanten la mano los que escogieron el 3. Yo sabía. ¿Saben cómo sabía? Averigüen. Eso tiene que ver con estadística. Los 4 números tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿no? O sea, ustedes son más de 50. Cuando un número es más de 50, la probabilidad es 25% para cada uno. Eso es estadística. Y ya las pruebas, la distribución es de distribución normal y puedes usar pruebas paramétricas. Pero por alguna razón en la investigación y en la toma de muestras y en las encuestas hay sesgos. Este es un sesgo. Hay un factor que no se sabe por qué. Cuando tú pones eso en un auditorio de más de 50 personas, yo lo he hecho hasta en grupos de práctica de 10, 12 y funciona. La gente parece que le tiene miedo a los extremos y entre el 2 y el 3 todos escogen el 3. El 75% de un auditorio escoge el 3. Úsenlo cuando dicten una clase así.
te va a ligar de todas maneras si tienes más de 50 alumnos. Diagnóstico. No, diagnóstico no. ¿Qué ven? ¿Qué ves, delegado? Una fractura de húmero desplazada. Un trauma durante el parto. Esta es una fotografía de un niño que nació con nosotros en el hospital en el 2009, fractura de húmero en un parto eutosa. Es el mismo niño. Acá no les voy a preguntar qué es, pero esta es una cesárea atendida por el asistente y el R3. No hubo nada evidente y cuando se estaba haciendo la evaluación de las caderas, la maniobra de Barlow y Ottolani, el muslo se movía. Fractura de fémur o trauma obstétrico. ¿Y esto qué les parece? ¿Cómo? Forceps. Forceps. Fractura de arco cigomático por mala utilización del forceps. ¿Y acá? ¿Qué ven? ¿Cuántas costillas rotas? 4. 1, 2, 3, 4. Atendido por R3, parto eutóxico, niño del 3700, ni siquiera macrosoma. Esto fue hace muchos años. ¿Cómo se llama este restaurante de costillas? Tony Romax, ¿no? Así se llamaba, así le pusieron a este residente. Famoso por sus costillas. Y aquí, fractura de clavícula derecha. Y acá, también. ¿Y esto qué es? Pregunta de examen práctica. ¿Caput o cefalohematoma? Diferencia entre el caput y el cefalohematoma. Ya, pero clínicamente. Ya, muy bien. El cefalohematoma es una lesión del periósteo. Hay un, como bien dice la palabra, hematoma. Entonces, no se sale de la forma del hueso, porque no va a comprometer otro hueso. Entonces está circunscrito por el parietal o por el temporal, etcétera, donde esté. El caput es edema de partes blandas, del cuero cabelludo. Es más externo y puede comprometer 2 o 3 huesos. Se nace con caput. El cefalohematoma se organiza del nacimiento hacia adelante. Porque el cefalohematoma es un trauma al nacer. Entonces se genera el trauma y el niño comienza a crecer, a crecer, a crecer. Pero el caput se forma durante la labor de parto por las contracciones que comprimen la cabeza contra la pelvis ósea, ¿no? Entonces son dos grandes diferencias. Otra gran diferencia, el cefalohematoma, este es un cefalohematoma, se resuelve en 6 semanas, 8 semanas, 4 semanas. El caput en pocos días. Entonces un niño cuando viene a su control de la semana y tuvo caput al nacer ya no tiene nada. Pero el cefalohematoma lo sigues encontrando al control de la semana, al mes y medio. Y el cefalohematoma te da ictericia por destrucción masiva de sangre. ¿Han visto maniobra de Christeller en los partos? Está proscrito hace muchas décadas, pero se sigue usando. Miren, este residente está con los pies en el aire. Suerte que es chico. Niño de 5 kilos que lo sacaron por vía vaginal. Y las manos del obstetra traccionaron el torso del bebé y le generaron una fasciitis o celulitis porque la piel la movió del tejido celular subcutáneo. Y tuvimos que hacer un corte para drenar muchos mililitros de pus, ¿no? Ahí ese corte se hizo para drenar. Muy doloroso. Los cortes con el bisturí al salir, ¿no?
Prematuro extremo, menor de 23 semanas. Características físicas de un menor de 23 semanas. Para que cuando estén de guardia tengan que decidir. Un prematuro menor de 23 semanas tiene los párpados fusionados. No van a poder abrirle el ojo. Ese niño es extremadamente prematuro. No tienen ni que pesarlo. Es un prematuro extremo. Van a tener alteraciones de los vasos sanguíneos del cordón umbilical. Recuerden que la alteración de los vasos sanguíneos se pueden asociar, digo asociar, no digo que sean causa de otras anomalías. ¿Qué ven? Yo no he dicho que me den diagnóstico. ¿Qué ven? Asas intestinales en la cavidad torácica y el mediastino tirado hacia la derecha. Entonces, este niño nació con nosotros también, no tenía diagnóstico previo, obviamente no tenía control prenatal. El niño nació, estaba despierto, estaba bien porque no le faltaba oxígeno, porque hasta hace un segundo recibía el oxígeno del cordón umbilical, pero cuando salió no podía respirar. Y tú veías un niño despierto, que no podía respirar, y ahí viene la duda, ¿qué hago? Si lo reanimas con bolsa y máscara, ¿qué pasa? Lo matas. Porque si le pones máscara y con la bolsa comienzas a ventilarlo, el aire entra al pulmón, sí, pero también entra al intestino. Y comienzas a inflar el intestino dentro del tórax. Y reduces el espacio pulmonar y lo terminas matando. Entonces aquí tienes que intubarlo. Intubar a un niño que está bien, que está despierto, que sí tiene latillaje respiratorio, que está bien el cerebro. Es que al nacer empieza el problema. Entonces es importante el diagnóstico previo. Y este niño pasa a cirugía, ¿no?, para hacer la corrección. ¿Qué ven? ¿De qué color se ve el aire en una radiografía? Color, dime un color. ¿De qué color se ve el agua en una radiografía? ¿Qué ves ahí? Es grotesca la radiografía, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Abdomen grande, primero, ¿no? Está distendido. Y ves que apareció un espacio que normalmente no es real, sino es virtual, que es el espacio peritoneal. ¿Y qué color ven en el espacio peritoneal? Negro. ¿Qué hay en el espacio peritoneal? Aire. ¿Cómo se dice aire en latín? Neumo, peritoneo. ¿Cómo llegó el aire ahí? Una perforación intestinal. ¿Qué recién nacido tiene mayor riesgo de hacer perforación y en consecuencia a qué enfermedad? Prematuro por un NEC, enterocolitis necrotizante, que es un prematuro con NEC. Y como estaba con CPAP nasal, entra aire a presión, entra al intestino y la perforación por el NEC hace que el aire se meta al espacio peritoneal y lo infla. Eso comprime los diafragmas hacia arriba, vean, y le comienza a dar insuficiencia respiratoria. Entonces son complicaciones de la prematurez y a su vez de la intervención terapéutica. Lo pones de pie al niño y vean como el hígado, el estómago, y vean los diafragmas acá. Y el tórax está hasta acá, pero el diafragma está acá. Y aquí, neumo, tórax. ¿Cómo llega el aire ahí? Si es un accidente en la calle, es por un traumatismo externo. Si es un neumotórax en la guerra, es por una bala. Pero si es un neonato, es de adentro para afuera. Por la misma enfermedad de membrana hialina, ¿se acuerdan que el surfactante evita el colapso? Que el surfactante le da elasticidad al pulmón. En estos casos los niños reciben grandes presiones de la ventilación mecánica o de la reanimación y tú puedes generar mucha presión, romper las bolsas alveolares y hacer una perforación y un neumotórax. Aquí hay que drenar igual que un adulto. Se pone un tubo de drenaje y se ve. Acá también se ve el aire. Y aquí también. Dientes neonatales. Se describen
menos del 3-4%. El 80% de los dientes neonatales son dientes de leche, o sea, no los puedes sacar. Y la que sufre es la mamá, no el bebé. ¿Qué ven? Radio, opacidad bilateral. ¿Qué más? ¿Qué ves? No me des un diagnóstico. Dime lo que ves. No me uses términos médicos. Veo una radiografía, un tórax que está blanco. De hecho, no uses términos médicos. ¿Qué más ves? Tiene un tubo, ¿no? Está intubado. Entonces, ¿quién quiere usar términos médicos? Radiológicos. Alguien dijo opacidad. Hay un infiltrado. ¿Qué infiltrado es? ¿Es nodular? Es más fino, ¿no? ¿Es granular? Un poquito más fino. Es microgranular, fino, bilateral y homogéneo. ¿Qué más tiene? Se ve un poco de broncograma aéreo, ¿no? ¿Ven la vía aérea? Como un árbol invertido. ¿Sí? Claro. No hay incendio, ¿no? Broncograma aéreo. Hay un tubo. Es un niño pequeño. ¿En qué están pensando? La próxima clase vamos a hablar de eso. ¿Qué están pensando? ¿Una enfermedad? De membrana hialina. ¿Ya han visto enfermedad de membrana hialina? No en clase, sino en prematuros. Ya, entonces la próxima clase vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina, donde hay un infiltrado microgranular fino, bilateral, homogéneo con broncograma aéreo. ¿Qué ven aquí? Mis respetos al que me dé el diagnóstico. Yo enseño en la universidad desde el 2002. 3 estudiantes me han dado el diagnóstico. Desde el 2002. Son más de 300 estudiantes por año. El delegado dice taquimia transitoria. ¿Cuál es tu nombre? Leandro, dice taquimia transitoria. ¿Quién lo apoya? Anda pensando cuáles son las características de la taquimia, porque el diagnóstico me lo tienes que dar con base. Si quieres, busca. ¿Alguien? Y ahora explícanos por qué es taquimia. ¿Qué es la taquimia transitoria? Ya, entonces en la radiografía vas a tener aumento de los espacios intercostales, horizontalización de los mismos, polipnia más que distrés, y es un cuadro que se resuelve en 48-72 horas. Bueno, este niño no tiene taquimia transitoria. También hay cisuritis y puede haber a veces borramiento de los ángulos costodiafragmáticos. ¿Acá qué hay? Acá hay que el técnico de rayos llegó y se equivocó y le tomó una radiografía a un niño sano. No tiene nada. 3 alumnos en más de 16 años dijeron que era una placa normal, porque siempre nos enseñan a ver cosas raras. Entonces, ahora que examinan neonatos, no busquen soplos, examinen corazones sanos. Vayan a puerperio a examinar corazones sanos, niños sanos, que no tengan anomalías congénitas, tono muscular de un niño adecuado, reflejos de un niño sin problemas, con peso adecuado. Después que han estado 1 semana, 2 semanas enteras examinando niños sanos, comienzan a buscar patologías y pequeños para edad gestacional y grandes y todo. Si no, nos quedamos en las patologías. Este es un niño con hidrops fetalis. Esta es una necropsia. Hidrops, también van a tener una clase de hidrops.
es una reacción generalmente autoinmune y el niño tiene líquido en todos lados, en el mediastino, en el espacio pleural tiene derrame pleural, en el espacio peritoneal tiene líquido también. Entonces cuando naces y lo vas a reanimar tienes que drenarle todos los líquidos, porque si no el pulmón no va a responder, tienes que hacerle punción torácica y abdominal, ¿no? Está intubado el niño y tuvimos que punzarlo rápido para sacarle líquido en grandes cantidades, aquí el tórax. Igual el niño tuvo una mala evolución, pero miren cómo sale el líquido. La necropsia, miren, hipoplasia pulmonar por el líquido. Y también hay líquido abdominal. Por todos lados tienen líquido estos niños, lo que hace muy difícil su sobrevida. Es feo ver una necropsia de recién nacidos, pero los neonatólogos tenemos que ir a las necropsias. Es muy triste. Ya está. ¿Preguntas?